El turno de noche en Chuck E. Cheese. Esta es mi historia, que no le había contado a todo el mundo y que estoy contando ahora. Sobre mi tiempo trabajando en el turno de noche en Chuck E. Cheese después del tiroteo. Solía trabajar en el turno de noche en Chuck E. Cheese todos los días de diciembre. El salario era decente, $10 la hora, pero no es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para contarles mi historia, la historia de lo que sucedió después del 14 de diciembre de 1993. Ese día fue como cualquier otro, o eso pensé. Era el 14 de diciembre de 1993, cuando todo cambió. Algo terrible sucedió esa noche, algo que nunca olvidaré. Hubo un tiroteo que dejó a 3 niños y un adulto heridos. Los niños eran todos muy jóvenes, de 17, 19 años y luego estaba Margaret, que tenía 50 años, no era una niña, pero aún así alguien que no merecía lo que sucedió. Tuve que hablar con la policía esa noche, contándoles cada detalle de la escena, dándoles mi punto de vista. Pero después de todo lo que pasó esa noche, estaba listo para dejarlo. Verás, conocí al hombre que lo hizo, Nathan Dunlap. Solíamos trabajar juntos. Tenía solo 19 años, pero era como el resto de nosotros, tratando de llegar a fin de mes, fichando al entrar y al salir. Parecía normal, tranquilo, incluso. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, no había nada que destacara. No parecía el tipo que haría algo así. Eso es lo que más me atormenta, lo equivocado que estaba. Nathan había sido despedido a principios de ese año, y recuerdo que estaba molesto por eso, pero nada más. Pensé que había seguido adelante, que había encontrado algo más. Pero esa noche, volví. El restaurante estaba a punto de cerrar y había una extraña tensión en el aire, pero no le presté mucha atención. Entró, justo antes de cerrar, con una mirada en sus ojos que nunca había visto antes. No me di cuenta de lo que era hasta que fue demasiado tarde. Esperó hasta que el restaurante estuvo vacío, solo quedamos los empleados, limpiando como siempre. Fue entonces cuando sacó una pistola. Mi mente se congeló, no podía creer lo que estaba viendo. Empezó a dispararle a Silvio, Ben, Colleen, Margaret. No tenían ninguna oportunidad. Era metódico, frío. Nunca olvidaré el sonido, el caos. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Pensé que lo conocía. Estaba equivocado. Bobby fue el único que sobrevivió, pero por poco. Se hizo el muerto y, cuando Nathan no estaba mirando, logró escapar y pedir ayuda. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para los demás. Nathan robó dinero de la caja fuerte y se fue. Huyó como si nada hubiera pasado. Pero algo había sucedido, algo que dejó una mancha en ese lugar, en todos nosotros. Cuando la policía lo atrapó, estaba casi tranquilo, como si hubiera hecho lo que vino a hacer y se hubiera terminado. Dijo que era venganza, que estaba enojado por haber sido despedido, pero esa explicación nunca tuvo sentido para mí. Fue más que eso, algo más oscuro, algo que nunca llegaré a entender del todo. A veces todavía veo su rostro, escucho su voz. Pensé que lo conocía, pero estaba equivocado. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Pero esa no fue la parte más extraña de la historia. No, eso fue solo el principio. Estoy aquí para contarles lo que pasó la noche que trabajé en el turno de noche en Chuck E. Cheese, el 15 de diciembre de 1993. Iba a renunciar. Después de todo lo que pasó, estaba listo para marcharme, pero me hicieron una oferta que no pude rechazar, $30 la hora. Estaban desesperados y yo necesitaba el dinero, así que acepté trabajar una última vez. Lo que pasó esa noche me sacudió hasta lo más profundo. Mientras conducía por la carretera hacia Chuck E. Cheese, no podía sacarme de la cabeza la inquietante repetición del tiroteo. Era como si las imágenes de esa noche se hubieran grabado a fuego en mi memoria, repitiéndose sin fin. Tenía miedo, los nervios estaban de punta, pero la oferta de $30 la hora era demasiado tentadora para ignorarla. Cuando entré en el aparcamiento, el letrero de neón que antes me resultaba familiar ahora parecía frío y distante, sus luces parpadeantes arrojaban un brillo pálido y fantasmal sobre el espacio vacío. La oscuridad parecía tragarse el edificio entero, dejándolo inquietantemente silencioso salvo por el susurro ocasional de las hojas en la brisa. La sensación de abandono era casi palpable. Aparqué en mi lugar habitual, el zumbido del motor se desvaneció en la quietud de la noche. El silencio era inquietante y sentí un escalofrío a pesar del clima relativamente templado. Al salir del coche, cerré la puerta con un golpe suave que se sintió anormalmente fuerte en el silencio. Me puse a tientas con las llaves, con las manos ligeramente temblorosas mientras caminaba hacia la entrada. Las luces exteriores del restaurante estaban apagadas, proyectando sombras largas y siniestras que parecían estirarse y moverse con cada paso que daba. El brillo reconfortante habitual del cartel de Chuck E. Cheese fue reemplazado por una oscuridad amenazante.
Me acerqué a la puerta, con el picaporte de metal frío bajo mi agarre. Cuando la abrí, el leve crujido de las bisagras resonó siniestramente por el solar vacío. El interior era un marcado contraste con el lugar luminoso y bullicioso que había sido una vez. Las luces del interior estaban apagadas y el vasto espacio parecía cavernoso y opresivo. Encendí las luces, pero parpadearon con incertidumbre antes de asentarse en un brillo tenue e inadecuado. Las decoraciones, que antes eran alegres, ahora parecían sombrías y fuera de lugar, con los colores apagados y las sombras profundizadas por la débil iluminación. Cada sonido parecía amplificado en el silencio: el zumbido del antiguo sistema de aire acondicionado, el goteo ocasional de agua de una tubería que goteaba y el suave correr de criaturas invisibles en las paredes. Respiré profundamente, tratando de calmarme, pero la atmósfera inquietante lo dejó claro: esta noche sería cualquier cosa menos ordinaria. Introduje las llaves en la cerradura y la giré con una sensación de pesadez en el estómago. Cuando abrí la puerta, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El edificio estaba envuelto en oscuridad, la luz tenue de las farolas de la calle apenas penetraba en el interior. Los animatrónicos animales, que alguna vez fueron vibrantes, ahora eran meras siluetas en la penumbra. Sus contornos se veían grandes y distorsionados, sus ojos vacíos brillaban siniestramente en la luz tenue. Siempre me habían asustado, sus movimientos espasmódicos y mecánicos y la forma desconcertante en que parecían observarte, incluso cuando estaban perfectamente quietos. Cuando entré, mis pasos resonaron fuerte en el espacio vacío, amplificando el silencio que me rodeaba. Los ruidos familiares y casi reconfortantes del restaurante fueron reemplazados por un silencio inquietante. Las formas estacionarias de los animatrónicos parecían proyectar sombras largas y retorcidas sobre el suelo, lo que se sumaba a la atmósfera ya inquietante. La sensación de su presencia vigilante hizo que la oscuridad se sintiera aún más opresiva. Caminé rápidamente por el pasillo hacia la oficina de seguridad, ansioso por escapar de la oscuridad opresiva. El pasillo estaba tenuemente iluminado y cada paso que daba parecía amplificar el inquietante silencio que me rodeaba. La oficina de seguridad era una pequeña habitación sin ventanas, apartada del comedor principal. Estaba llena de monitores viejos y equipos obsoletos, lo que le daba un aspecto un tanto desaliñado y descuidado. Las paredes estaban adornadas con una mezcla de papel tapiz descascarado y avisos pegados a toda prisa, algunos de los cuales eran recordatorios de incidentes pasados y protocolos de seguridad obsoletos. Un gran escritorio de metal dominaba la habitación, su superficie estaba llena de papeles diversos, algunas tazas de café viejas y un montón de cables polvorientos. Una vieja silla giratoria, con su cuero sintético agrietado y desgastado, estaba frente al escritorio, frente a la fila de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante. Las pantallas parpadeaban de forma intermitente, proyectando un brillo extraño y entrecortado en la habitación. La luz tenue de los monitores era la única fuente de iluminación, creando sombras largas y cambiantes que bailaban alrededor de las paredes. El aire era frío y rancio, con un leve olor a humedad que persistía debido a años de acumulación de polvo. Un pequeño ventilador zumbaba silenciosamente en un rincón, haciendo poco para disipar la sensación de inquietud que llenaba la habitación. Respiré profundamente y me acomodé en la silla, tratando de concentrarme en las tareas que tenía entre manos mientras la oscuridad afuera parecía cerrarse a mi alrededor. Miré el monitor frente a mí, su pantalla oscura y sin vida. Me estiré y presioné el interruptor, y el monitor cobró vida con un suave zumbido. Las cámaras de seguridad comenzaron a transmitir imágenes en vivo a la pantalla, cada vista de la cámara parpadeaba lentamente hasta aclararse. Los monitores mostraban estática al principio, luego gradualmente se resolvieron en las imágenes familiares, aunque inquietantes, de los diversos ángulos del restaurante. El comedor principal parecía vacío y desolado, con mesas y sillas esparcidas en desorden. Los juegos de arcade estaban inmóviles, sus colores alguna vez vibrantes ahora se apagaban en la luz tenue. En la esquina superior de la pantalla, una transmisión en vivo de la entrada mostraba la puerta por la que acababa de entrar, su marco sombrío contrastaba marcadamente con el resto de la habitación. Las cámaras parecían capturar cada rincón del espacio, aunque las sombras cambiantes y los fallos ocasionales en la transmisión hacían difícil sacudirme la sensación de inquietud. Mientras escaneaba los diferentes ángulos de la cámara, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El restaurante, normalmente tan lleno de vida y ruido, ahora se sentía inquietantemente vacío, y los monitores parecían magnificar el silencio que envolvía el lugar. Sentado en la silla, traté de relajarme y dejar que las horas pasaran, pero el tiempo parecía extenderse interminablemente. El reloj en la pared marcaba las 12:45 de la noche, y volví mi atención a los monitores, tratando de mantenerme ocupado. Me concentré en el escenario donde se suponía que estaban los animatrónicos.
La transmisión de la cámara mostraba el escenario en su estado habitual, quieto y silencioso. Los animatrónicos estaban posicionados en sus lugares habituales, inmóviles en la luz tenue. Pero entonces algo me llamó la atención. La cabeza del animatrónico Chuck E. Cheese parecía moverse. Al principio fue sutil, solo un ligero movimiento que me hizo cuestionar lo que veía. El ángulo de la cámara estaba distorsionado por la poca luz, pero parecía como si la cabeza estuviera girando directamente hacia la lente. Mi corazón se hundió en mi estómago mientras miraba la pantalla. Los ojos del animatrónico, por lo general vacíos y mecánicos, parecían estar fijos en la cámara con una intensidad inquietante. Era como si me estuviera mirando directamente, y no podía quitarme la sensación de que era consciente de mi presencia. Parpadeé, con la esperanza de aclarar mi visión, pero cuando miré de nuevo, la cabeza del animatrónico todavía estaba girada hacia la cámara. La mirada inquietante parecía seguirme, y no podía decir si estaba imaginando cosas o si algo realmente extraño estaba sucediendo. El silencio del restaurante se sentía aún más pesado ahora, amplificando el miedo que se había instalado en mi pecho. Sintiendo la creciente ansiedad, decidí evitar las cámaras, con la esperanza de que centrarme en otra cosa me calmara. Tomé un lápiz y un papel y comencé a dibujar para pasar el tiempo. Traté de distraerme dibujando. Los delicados trazos del lápiz eran un pequeño consuelo contra la oscuridad opresiva del restaurante. A medida que pasaban las horas, me perdí en el mundo creativo, pero la inquietud nunca me abandonó del todo. Levanté la vista de vez en cuando, tranquilizada por el momento constante del lápiz bailando sobre el papel y la leve y reconfortante sensación de lo que estaba dibujando. Finalmente, volví a mirar la hora. Eran las 2:35 de la mañana. Al darme cuenta de que habían pasado varias horas me hizo sentir aliviado y más inquieto. El restaurante estaba aún más tranquilo que antes, y el silencio parecía pesarme mucho. Debatí en volver a mirar las cámaras, pero una ola de miedo me invadió. La idea de enfrentarme a lo que pudiera haber en esas pantallas era abrumadora, y no estaba segura de poder soportar ver algo inquietante nuevamente. El miedo a lo que pudiera ver o no ver me mantuvo clavado en mi asiento, el lápiz en mi mano me ofrecía solo un escape temporal de la inquietante realidad de mi entorno. Sabía que tenía que revisar las cámaras, era parte de mi trabajo, sin importar cuánto lo temiera. Armándome de valor, me obligué a mirar los monitores. Cuando las transmisiones cobraron vida, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Los 4 animatrónicos estaban en el escenario, con las cabezas vueltas hacia la cámara. Las familiares figuras robóticas ahora miraban directamente a la lente con expresiones desconcertantemente realistas. Sus ojos, generalmente vacíos y sin ver, parecían estar siguiéndome, y sus rasgos mecánicos adquirieron una inquietante sensación de intención. Susurré un aturdido, ¿qué diablos?, en voz baja. La vista era tan surrealista que parecía una broma cruel, pero la realidad de la situación era demasiado clara. Los pelos de mis brazos y cuello se erizaron mientras la inquietante quietud de la escena me llenaba de un profundo e inquietante temor. Los animatrónicos simplemente estaban sentados allí, con sus ojos fijos en mí, sin pestañear ni moverse. La inquietante quietud de su mirada era sofocante, y cuanto más los miraba, más nervioso me ponía. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que escapara de la atmósfera opresiva y de pesadilla del restaurante y nunca mirara atrás. La idea de que estas figuras mecánicas se estuvieran moviendo o me estuvieran observando de manera antinatural era aterradora. Mi mente corría con oscuras posibilidades. Realmente podrían estar moviéndose por sí solos. La idea de que pudiera estar presenciando algo más allá del ámbito del miedo ordinario me puso los pelos de punta. Una sensación de hundimiento se instaló en mi pecho. Era este mi castigo por no proteger a los demás. La idea de que sus muertes, ocurriendo bajo mi vigilancia, pudieran volver para atormentarme era casi demasiado para soportar. Como guardia de seguridad, se suponía que debía mantener a todos a salvo, pero allí estaba, abrumado por las mismas cosas que se suponía que debía supervisar. La culpa y el miedo se combinaban, haciendo que la idea de quedarme fuera aún más insoportable. Miré de nuevo a las cámaras, aliviado de ver que los animatrónicos habían regresado a sus posiciones habituales, ya no miraban directamente a la cámara. Sin embargo, la sensación momentánea de alivio fue fugaz, ya que algo me molestaba en el fondo de mi mente. Rápidamente me di cuenta de que algo andaba mal, debería haber habido 5 animatrónicos en el escenario, pero ahora solo 4 eran visibles. La ausencia del animatrónico del ratón, Chuck E. Cheese en persona, era inquietante. ¿Dónde estaba? La vista de solo 4 figuras en lugar de las 5 habituales me llenó de una nueva oleada de ansiedad. El animatrónico faltante parecía amplificar lo inquietante de la situación, y el silencio en el restaurante se sentía aún más opresivo. Tenía que averiguar dónde estaba Chuck E. Cheese, y por qué ya no estaba en el escenario, pero el miedo a lo que podría encontrar hizo que la idea de investigar fuera aún más abrumadora.
Me quedé perfectamente quieto, esforzándome por escuchar cualquier sonido que pudiera indicar que alguien o algo se acercaba. El silencio era denso, puntuado solo por el zumbido distante del viejo equipo del restaurante. Entonces, lo escuché. Pasos débiles, casi imperceptibles, cada vez más cerca de mi oficina. Cada paso parecía resonar más fuerte en mis oídos, haciendo que mi corazón se acelerara sin control. El sonido era constante, deliberado, y me provocó una sacudida de terror. Estaba en alerta máxima, con todos los músculos tensos, listo para salir corriendo a la menor señal de peligro. El dinero que estaba ganando parecía insignificante comparado con el miedo y el terror que estaba experimentando. Ninguna cantidad de dinero valía la pena para enfrentar lo que fuera que se acercaba sigilosamente a mi oficina. Mi mente corría con pensamientos de escape, pero no podía quitarme la sensación de que ya estaba demasiado metido. La voz que resonó por la oficina era inconfundible. Welcome to Chuck E. Cheese headquarters, where kids make the rules. Sonaba inquietantemente como el propio Chuck E. Cheese, pero distorsionada por el contexto inquietante. Mi corazón latía violentamente en mi pecho mientras permanecía congelado en mi asiento, el sonido de la voz me heló hasta los huesos. Los pasos se acercaban y luego escuché que llamaban a la puerta. Los golpes rítmicos e insistentes parecían sacudir las paredes mismas de la oficina. No tenía intención de responder, el miedo era abrumador. Los golpes se hicieron más fuertes, más urgentes, y me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Mi mente corría mientras buscaba un lugar para esconderme en la oficina. La habitación era pequeña y desordenada, sin ningún refugio real del que hablar. Afortunadamente, había 2 puertas en la habitación. Si me acorralaban, tendría la oportunidad de huir por la otra salida. Me temblaban las manos mientras planeaba mi escape, sabiendo que si lo necesitaba, podría usar la segunda puerta para escapar. El miedo insidioso permanecía, pero la idea de una posible ruta de escape me dio una pizca de esperanza en medio del terror. Después de lo que pareció una eternidad de burlas, la puerta se abrió de repente y violentamente con un solo empujón fuerte. De pie allí había una figura imponente y de pesadilla, sus rasgos grotescamente distorsionados e inquietantes. Sin pensarlo 2 veces, salté de mi silla y corrí hacia la salida, respirando entrecortadamente. El sonido de fuertes pisadas resonó detrás de mí, cada vez más fuerte y amenazante a medida que corría. Al mirar hacia el escenario, vi a los 4 animatrónicos restantes mirándome, y uno de ellos ahora se estaba moviendo para unirse a la persecución. Entré a toda prisa por la puerta principal del edificio, ignorando la aterradora vista detrás de mí. Mi auto estaba a solo unos metros de distancia, y corrí directamente hacia él, buscando torpemente mis llaves mientras luchaba por abrir la puerta. Me arrojé al asiento del conductor, con el corazón palpitando y las manos temblando, y rápidamente encendí el motor. El auto rugió y salí del estacionamiento, con los ojos fijos en la carretera que tenía por delante. Mientras me alejaba a toda velocidad, la sensación de peligro inminente se desvaneció lentamente, aunque la adrenalina todavía corría por mi cuerpo. No me atreví a mirar atrás, concentrándome únicamente en alejarme lo más posible de esa pesadilla. El alivio de escapar, aunque solo fuera temporalmente, me invadió, aunque el recuerdo de esa noche desgarradora sin duda me perseguiría durante mucho tiempo. Más tarde ese mismo día, se tomó la decisión de demoler el edificio. El restaurante que una vez había sido un lugar de alegría y risas ahora estaba reducido a escombros. La noticia de la demolición fue casi un alivio, el lugar se había convertido en un inquietante recordatorio del terror que había experimentado. Nunca volví a Chuck E. Cheese. Los recuerdos de esa noche y la visión de los animatrónicos persistirían en mi mente, y la idea de volver a trabajar allí era insoportable. El restaurante, ahora un montón de escombros, era un símbolo crudo de la pesadilla que se había desatado, y estaba claro que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. A los 65 años, miro hacia atrás en mi vida con una sensación de realización. Dediqué mi carrera a servir como oficial de policía y, después de muchos años, me jubilé con orgullo, sabiendo que hice una contribución duradera a mi comunidad. Si hay una lección que espero que aprendas de mi historia, es esta: sé el cambio que deseas ver en el mundo. Y recuerda, cuando se trata de tus hijos, no dejes que el miedo los detenga. El hecho de que una manzana esté podrida no significa que todo el barril esté podrido. Déjalos experimentar la alegría de lugares como Chuck E. Cheese, y confía en el bien que aún existe en el mundo. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.